Hola, hola. Hoy, 30 de septiembre de 2021, se ha publicado el problema que tienen que resolver los estudiantes que se presenten al cuarto concurso de modelización matemática del IMI, Instituto de Matemática Interdisciplinar. Hasta ahora había dos incógnitas. Primera incógnita, ¿quién ha preparado el problema? Bueno, el problema lo ha preparado Clara Grima. Sí, Clara Grima, esa doctora en matemáticas, profesora de la Universidad de Sevilla y divulgadora que seguramente muchos de vosotros conocéis. Clara, muchas gracias de corazón por todo el trabajo y la implicación que has tenido con el concurso. Segunda incógnita, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema lo ha preparado Clara, así que casi mejor que os lo cuente ella. Todos los detalles técnicos los tenéis en el enunciado que podéis encontrar en la página web del concurso. Mucha suerte a todos los participantes. Os dejo con Clara. Hasta luego. Una de las cosas que más me preocupa como persona adulta, como persona que ha cumplido 50 años en 2021, es cuál será nuestro legado, el legado de mi generación, de nuestra generación para los más jóvenes. Y hay días que me preocupo, ¿no? Porque pienso, bueno, pues será el cambio climático, será la polarización que hay en Twitter. No sé qué será lo más importante. Pero me gustaría saberlo. Bueno, soy Clara Grima, soy profesora titular de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada A1 en la Universidad de Sevilla. También me dedico un poco a la divulgación y en el área de investigación, pues aunque últimamente he estado colaborando con biología celular, porque haciendo geometría computacional, pues mis principales áreas de investigación son esas, la geometría computacional y la teoría de grafos. Cables. Yo creo que lo que le vamos a dejar a la siguiente generación, no sé si lo más importante, pero lo que más le vamos a dejar a la siguiente generación van a ser cables. Muchos cables, demasiados cables. Y por eso ese es el título que he elegido para el problema que os propongo. Es un problema de modelización que me gusta mucho, siempre me ha gustado, porque está a caballo entre las dos áreas que os acabo de contar, ¿no? Es un problema de geometría computacional, pero en el que se utiliza también grafos para modelar el problema. Y bueno, pues he estructurado este problema en tres partes. En una primera parte, pues vamos a plantearnos, pues eso, vamos a construir una nueva urbanización, ya que vuelva otra vez la burbuja del ladrillo ya va a empezar a llenarse otra vez, vamos a construir una nueva urbanización y tenemos que pues, colocar los cables para la telefonía, porque aunque estamos en la era donde todo es wireless, donde hay muchas conexiones inalámbricas, todavía nos quedan muchas conexiones, de hecho creo que la más importante que se hacen de forma física con cables y tenemos que intentar que esos cables estorben lo menos posible y también que tengan gastar la mínima cantidad, la mínima longitud de cable para ahorrar pues en recursos, tanto recursos físicos como recursos humanos. Bueno, pues como os decía, vamos a montar una urbanización, vamos a poner el cableado para las compañías telefónicas, con la particularidad de que las compañías telefónicas van a cobrar una cuota base que es proporcional a la longitud de la mínima red que se necesita, de la red de mínima longitud que se necesitaría para conectar esas casas entre sí al nodo de conexión. ¿Vale? Entonces, como la cuota va a ser proporcional a eso, pues nos interesa que la longitud de la red sea lo mínima posible. Y no vamos a pedir que cada casa esté conectada por cable a un nodo de conexión, sino que permitimos que puedan pasar por una casa. Es decir, que de una casa al nodo de conexión tú hayas podido pasar por 3 o 4 casas antes o las que te hagan falta. Entonces, en esa primera parte, lo que quiero es que demostréis, lo que os pido es que demostréis que en esas circunstancias, suponiendo que no hay obstáculos, que se utiliza la distancia euclidia, pues lo óptimo, la red óptima está diseñada solo con líneas rectas. Una vez que hemos hecho esa primera aproximación al problema, os voy a pedir en la segunda parte que lo modeléis, ¿de acuerdo? Que deis un modelado del problema, que busquéis en la literatura, como se suele decir, si hay algún problema similar que haya sido ya tratado y que se pueda adecuar al nuestro, y a partir de ese modelo matemático que vamos a diseñar, que vais a diseñar para resolver este problema de red mínima, pues que diseñéis también un algoritmo para resolver este problema en cualquier circunstancia, conociendo pues, las coordenadas de las ubicaciones de las casas y de los centros de enganche.
Y como eso lo vais a hacer muy bien porque es muy facilito, pues vamos a echarle un poquito de salsa al asunto, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a permitir que hagan aparición unos puntos que a los que hacemos geometría computacional nos encantan, nos vuelven locos, que son, bueno, a mí loca, claro, que son los puntos de Steiner, en honor a Jakob Steiner, creo que se dice así, porque era suizo, un matemático suizo del siglo XIX, que básicamente, o casi toda su, sí, básicamente hizo todas sus aportaciones en el mundo de la geometría. Pues como decía, van a hacer aparición los puntos de Steiner, de Jakob Steiner. ¿Y qué son los puntos de Jakob Steiner? Porque pues son unos puntos que aparecen, que son ficticios, es decir, que no van a corresponder ni con una casa de urbanización ni con un centro de enganche, pero que nos van a servir de nexos o como de hubs, dicen los ingleses, de nexo, ¿no? Para que la red sea más corta posible. Entonces nos vamos a preguntar dónde puedo colocar un punto de Steiner, es decir, ¿hay algún sitio en la red, algún punto, puedo dar las coordenadas para un punto de Steiner que al colocarlo en la red, al colocarlo sobre el terreno, me proporcione una solución con una longitud más pequeña? Luego vamos a pedir algunas propiedades que aparecen cuando se utilizan puntos de Steiner, que puntos de Steiner son puntos que tú te inventas, puntos ficticios, que te inventan y que sirven como nodos de conexión para los cables. Y bueno, os adelanto, ya lo vais a ver, todo esto va a estar planteado con mucho detalle, muy formalmente en el problema escrito. Es un problema, como ya os vamos a contar o como os cuento en el planteamiento del problema, es un problema, una mijita difícil, de hecho no sabemos resolverlo, pero vamos a plantear que estudiéis algunas de las propiedades, que intentéis explicar por qué es tan difícil si os sale, ¿no? Y sobre todo vamos a dar un ejemplo concreto para que probéis si podéis encontrar unos puntos de Steiner, os podéis inventar unos puntos que hagan que el problema sea, que la solución del problema, perdón, sea todavía más corta que si no tuvieran esos puntos de Steiner. Y básicamente, bueno, ahora lo vais a leer en el enunciado del problema formal, pero básicamente, como decía, ese es el planteamiento del problema. Así que espero que os guste, espero que os enganche. Y bueno, estos problemas que son así de geométricos y con redes, con grafos, pues yo siempre digo que son una buena droga de iniciación, ¿no? Todo esto es droga, entre comillas, una droga de iniciación a la investigación, porque son problemas que cuando los planteas todo el mundo lo entiende, ¿no? No necesitas saber casi matemáticas para saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Conectar con la longitud mínima. Se lo puedes contar a un niño primero y secundaria, seguro que lo entiende. Entonces eso te hace que te vengas arriba y que intentes resolverlo, ¿no? Siempre los problemas de combinatoria, de teoría de grafos, algunos de geometría nos parecen muy sencillitos de entender y muy sencillitos de abordar, bueno, o el teorema de Fermat, ¿no? Que todos también hemos intentado resolver o demostrar. Yo por lo menos lo intenté, que quiere decir que son problemitas que son muy fáciles de entender, que son problemas que son muy cotidianos, que están en nuestra vida, que podemos entender sin casi tener conocimiento previo de matemática y que pues eso, que nos envalentonan, que nos hacen venirnos arriba y decir, esto lo hago yo en nada. Y luego descubrimos que son un poquito más complicados de lo que parecen. Y esa dificultad de esquiva, ¿no? Ese ponerse duro con nosotros hace que poquito a poco nos vayamos enamorando tanto de la teoría de grafos como de la geometría computacional y quién sabe, igual alguno de vosotros o de vosotras pues acaba investigando en este área, consigue una medalla Fields o algo y se acuerda de que yo fui la primera persona que le propuso un problema de modelización de este tipo. Mucha suerte.